pertenencia al Ministerio Público. ¿Y hay corrupción en el Ministerio Público? Puede haberla, puede haberla. Lo importante... ¿En su gestión ha detectado algún acto de corrupción? Bueno, nosotros entrando a nuestra función, conjuntamente con el Departamento de Prevención de la Corrupción, determinamos un fraude importante a nivel del Ministerio Público. Y esas personas se suspendieron, me estoy refiriendo al caso de AME, se suspendieron los miembros del Ministerio Público y fueron procesados, van a ser procesados en los próximos días, van a ser sometidos a la acción de la justicia. Es decir, cualquier institución conformada por seres humanos puede verse en un momento determinado en la comisión de un acto de corrupción. Continuamos con la reforma. Lo importante es nosotros tener la voluntad de dar respuesta a eso y someter a la persona que tenga que ver con actos de corrupción. Perdón, pero yo quiero interrumpir. ¿No hay jueces ya que se vendan y fiscales? Mire, yo no podría señalarle ahora ni jueces ni fiscales. Pero su percepción, ¿cuál es? Pienso que la justicia ha cambiado de manera significativa y la mayoría de los integrantes del Poder Judicial son personas confiables. La mayoría. No quiero decir con esto que tenemos la justicia ideal. Podrían haber jueces o Ministerio Público con ciertas debilidades, pero insisto, el sistema de justicia nuestro ha cambiado y ha sido fortalecido de manera importante. Vamos a continuar con la reforma. ¿Qué más le gustaría a usted produjera en la reforma? Mire, con relación al sector justicia, yo entiendo que es necesario la creación de una sala constitucional. ¿A usted partidario? Nosotros desde la academia, es decir, de la Mesa Nacional de Decanos, las universidades planteamos, los decanatos y escuelas de derecho, la necesidad de crear un órgano que conozca de los recursos de inconstitucionalidad. La Suprema se opone porque piensa que le están quitando con esto autoridad o fuerza o funciones. No, bueno, es una posición de la Suprema que yo respeto, pero entiendo que debe crearse un órgano que conozca de la constitucionalidad de las leyes para hacer el proceso más expedito, que pueda, no solo porque el cuestionamiento que se le está quitando poder a la Suprema Corte. Actualmente, ¿quién juzga a los miembros de la Suprema? Actualmente. No hay un mecanismo para procesar a los jueces de la Suprema. No hay un mecanismo. Podrían ser sus iguales, es decir, la misma Suprema Corte de Justicia, y esto desde mi punto de vista no es correcto. O sea que por eso... Pero no, el tribunal, la Sala Constitucional tendría otras funciones. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia podrían ser procesados, o más bien juzgados en caso de cometer algún acto en el desempeño de sus funciones. Podríamos poner, y así lo hicimos en nuestra propuesta, al Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjese, la prensa, específicamente el Nacional, publicó en el día de ayer una información que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención, y es esta. Denuncian asesinan 130 mujeres en lo que va del año 2008 en República Dominicana, y podría romper un récord, llegar a 180, ya que el año pasado fueron 179 mujeres que fueron asesinadas. ¿Usted qué opina de este titular? Yo creo que el problema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, es un problema preocupante, no solo en la República Dominicana, sino prácticamente en los países de la región. Nuestro país, si lo comparamos con los países de Centroamérica, todavía esa cifra está por debajo. Sin embargo, esto no quiere decir que no nos preocupemos por el tema. Y en ese sentido, la Fiscalía del Distrito ha hecho un papel importante en fortalecer las unidades de violencia de género. Y no solo ha abordado el tema desde el punto de vista represivo, sino que ha creado espacio para atención, por ejemplo, atención a la víctima, a las mujeres maltratadas, atención, proceso terapéutico para los hombres con conductas agresivas. Y también espacio en las fiscalías barriales, hay espacio donde un Ministerio Público especializado en violencia de género. Que es una mujer, casi siempre. Casi siempre es una mujer, pero hay un hombre también, hay hombres. Atiende esos asuntos en materia de mediación o de conciliación cuando es posible. Nosotros entendemos que el tema tiene que abordarse con mucho cuidado, es un tema muy complejo que de alguna manera involucra a toda la sociedad dominicana. Es decir, cuando nosotros recibimos
las violencia contra la mujer, estamos recibiendo la crisis a nivel de la familia, el tema de los valores. Es decir, es un problema de muchas complejidades y que debemos verlo de forma integral. Es decir, no solo pensar en la parte represiva, tenemos que abordar el tema de forma integral, de forma holística. Doctor, y hablo con conocimiento de causas. La opinión generalizada es de que tantos los jueces como los fiscales, tan pronto llegan a esos cargos, algo así como que se endiosan, se creen más que los demás. Y se hace tan difícil a un simple ciudadano poder contactar a un juez, a un fiscal. ¿No piensa usted instaurar en su gestión como fiscal del Distrito Nacional una ventanilla, alguien que se ocupe de un caso de emergencia, poder contactar a ese magistrado fiscal y plantearle el caso, que no sea necesariamente a llevar una denuncia, porque no hay una dependencia que sirva para orientar a la ciudadanía? Mire, nosotros estamos fortaleciendo el tema del acceso a la justicia. Con las fiscalías barriales, los ciudadanos tienen, ya le ponía como ejemplo las estadísticas. Me consta, pero yo conozco el caso. Acceso directo a los fiscales que están en los barrios. Distinto que un ciudadano de Gualey o de los Guandules se traslada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lo que implica esto en gastos. Es decir, con la fiscalía barrial... Y el congestionamiento de la misma fiscalía. Hay mayores niveles de acceso a los fiscales. Hay un tema que es ya del temperamento y la personalidad de los seres humanos. Yo creo que para usted imponer su razón, su punto de vista, no tiene que ser soberbio. Yo creo que la humildad... sobre todo la humildad. La humildad debe estar por encima de todo. Además, las posiciones que uno ocupa ahora son posiciones pasajeras. Lo más importante en la vida es la propia vida y es pasajera. Todo es prestado. Entonces uno no puede considerarse por encima del bien y del mal. La humildad debe estar por encima, debe siempre ser un norte a seguir por los jueces. ¿Pero usted le predica eso a sus subalternos? Claro que sí, claro que sí. Es decir, yo no concibo un ministerio público soberbio. Arrogante, altanero, petulante. Le he dicho en reuniones que a nosotros nos paga el ciudadano de los Guandules y de Gualey cuando va al colmado y compra una mercancía y paga un impuesto indirecto por la compra de esa mercancía. El salario que ellos reciben lo paga usted y lo pagan los ciudadanos. Entonces nosotros estamos obligados a darle un servicio al ciudadano. No es un favor que nosotros le estamos haciendo al ciudadano. Que se cree muchas veces jueces y fiscales que es un favor que le están haciendo, no impartiendo justicia para lo que el pueblo le paga. Sí, no. El juez y el fiscal son servidores públicos y están obligados a dar el servicio. Magistrado, se sigue hablando de que las cárceles nuestras siguen siendo cementerios de hombres vivos. ¿Realmente qué se está haciendo para ver si nosotros salimos de esa situación y de esa imagen tan negativa de las cárceles de República Dominicana, donde el recluso entra y lejos de regenerarse sale peor? Mire, existe desde hace unos años, nosotros venimos impulsando el proyecto del nuevo modelo penitenciario. Y desde la Procuraduría General de la República existe una voluntad marcada en contar con un nuevo sistema penitenciario. En la actualidad hay 10 recintos penitenciarios que cuentan con este nuevo modelo. ¿En qué consiste el nuevo modelo penitenciario? No solo es con contar con estructuras físicas que le permitan al interno o al recluso vivir o estar en condiciones dignas. Humanas, por lo menos. Humanas, porque los presos, esa expresión de que el preso no es gente, eso no se corresponde con la realidad. El preso es un individuo con derechos, es decir, es una persona que hay que asegurarle su... ¿Con derechos? Pero en República Dominicana. Con derechos dentro de la prisión, que hay que asegurarle su dignidad. Yo le invito a que visite uno de esos 10 recintos penitenciarios al azar, y usted va a ver el cambio abismal entre el viejo modelo y el nuevo modelo. Obviamente, nuestro país es un país pobre, necesita de tiempo y de recursos para poder tener esos 10, el modelo penitenciario en las 37 recintos carcelarios que hay en el país. Pero existe una voluntad marcada en que el Estado Dominicano pueda contar en este cuatrenio con por lo menos el 80% de las cárceles del país estén en el nuevo modelo penitenciario. Pero la gente se pregunta, se gastaron no sé cuántos millones y millones en construir el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo,
Si se compara lo que es ese edificio con las cárceles, estamos hablando de Palacio contra Pocilgas. Sí, indudablemente que nosotros tenemos que hacer esfuerzo en invertir en las cárceles, en los recintos penitenciarios. Es un proceso lento, también hay que adecentar a la justicia. Nosotros recientemente también inauguramos el edificio de investigaciones de la Fiscalía del Distrito. Contiguo a la Fiscalía. Contiguo a la Fiscalía, donde están los departamentos de robo, falsificación, homicidio y drogas. Con esto quiero decir que también la justicia necesita adecentarse para poder darle un servicio adecuado a la ciudadanía. Por eso era necesario crear un palacio como el que usted refiere, con condiciones que pueda alojar a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República. Pero debemos hacer esfuerzo, buscar los recursos para poder continuar con el nuevo modelo penitenciario y tener cárceles o recintos penitenciarios que respeten la dignidad de los internos, de los reclusos. Pero siguen cometiendo algunos fiscales injusticias. Yo tengo casos que tal vez fuera de cámara se lo pudiera comentar, de injusticias mayúsculas que se han cometido. En nombre de la ley se ha violentado la ley y se han violentado los derechos de ciudadanos. Eso se piensa corregir porque eso habla muy mal de la justicia y más de un ministerio público. Claro, el fiscal está combinado, está obligado, no solo, y el nuevo proceso penal así lo establece, no solo a investigar, a acusar y a pedir la condena contra los infractores a la ley, sino también está obligado a respetar los derechos del procesado. Pero investigar a fondo. Así es, a respetar los derechos, la dignidad de la persona, los derechos fundamentales. Y cuando no hay elementos suficientes que comprometan la responsabilidad penal de un individuo, el fiscal está obligado, de acuerdo al Código Procesal Penal, a pedir que sea absuelto. Es decir, que esa visión del Ministerio Público de que solo está obligado a investigar, a perseguir y a solicitar una condena ante los tribunales, también es una visión del pasado. El fiscal debe garantizar los derechos del procesado, los derechos de la víctima, los derechos del imputado y también, si entiende que no hay elementos que comprometen la responsabilidad penal, a pedir el descargo de esa persona. Doctor, hay casos en la justicia dominicana que uno dice, bueno, ¿y esto realmente se llama justicia? De personas que yo conozco y repito, pudiera dárselo fuera de cámaras, eso habla muy mal, repito, de la justicia y del Ministerio Público. Esperamos, y en el caso mío, como expresidente de una fiscalía barrial y coordinador de todas las fiscalías. Del voluntariado. Del voluntariado, perdón, de la fiscalía barrial. Realmente esperamos que eso cambie, porque cada caso de injusticia, eso es un baldón que se lanza contra la justicia, contra la justicia dominicana. Actualmente, ¿cuántos ayudantes fiscales tiene usted? 111. 111 ayudantes fiscales. Serían fiscales adjuntos. Adjuntos. Que es el nuevo término. ¿Cuántas mujeres tiene usted dentro de ese equipo? Podría decirle que más del 60% son mujeres. ¿Cuál es más drástica aplicando la ley, la mujer o el hombre? La mujer tiene un concepto de la probidad, yo me atrevería a decir, más elevado que el hombre. ¿Es más honesta la mujer que el hombre? Yo me atrevería a decir, si usted ve los procesos, no solo en nuestro país, que se han llevado de corrupción, la mayoría son hombres. Si estuviera en sus manos, ¿cambiara el Ministerio Público todo por mujeres? No, tampoco. Habría que valorar, Sería una discriminación entonces. Sería una discriminación contra el hombre, pero habría que valorar también las condiciones de los sexos, tanto del hombre como de la mujer, las condiciones para desempeñar las funciones. Todavía sigue siendo, bueno, el Ministerio Público, caso de usted, por ejemplo, el Poder Ejecutivo le da órdenes a usted. Se dice que en el pasado, en la fiscalía pasada, desde Palacio llamaron para que no interrogaran a Hipólito Mejía en el caso de Baninter. ¿Usted cree que eso es justicia realmente? Es que yo no creo que eso se dé. Por lo menos a mí no me ha llamado nadie del Palacio. ¿Nadie lo ha llamado? En los 3 meses prácticamente que voy a cumplir, que tengo, nadie me ha llamado del Palacio. Y pienso que una de las personas que más ha respetado la independencia del Poder Judicial ha sido el presidente Fernández. Es más, y quizá no deba decir esto con mi condición del Ministerio Público, el presidente Fernández ha sido uno de los grandes propulsores de la reforma al sistema de justicia. Recuerde usted
que la reforma a la Constitución se da en el 94 y no es sino